Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el espíritu de la Cuaresma se mantiene siempre esta noción de que estamos luchando por nuestra salvación eterna. Tenemos que colaborar con la salvación de nuestra alma, porque Dios no lo puede hacer todo. Parece un poco herético decirlo de esta manera, porque Dios es omnipotente, pero son palabras que fueron muy bien dichas por San Agustín. Dios, que te creó sin tu ayuda, no puede salvarte sin tu ayuda. O sea, hay algo que Dios no puede hacer, y es obligar a alguien, a una persona humana o a una persona angelical, a vivir en el cielo. Porque en el cielo solo entran aquellos que confían en el Señor. Hemos escuchado hoy día en la primera lectura del profeta Jeremías: feliz el hombre que confía en el Señor, y maldito el hombre que confía en el propio hombre. El salmo que escuchamos también, el número 1, el primer salmo de todos, dice exactamente lo mismo. Feliz el hombre que confía en Dios, será como un árbol verde plantado a la orilla de una acequia, siempre dando frutos. Maldito el hombre que confía en el propio hombre, será como un cardo seco plantado en el desierto. O sea, hay 2 tipos de seres humanos: los que confían en Dios y los que confían en sí mismos. Los que dejan que Dios haga su voluntad en sus vidas y los que solamente quieren someter su propia voluntad a sus caprichos, a sus deseos, a sus pasiones desordenadas, a la idolatría del poder, del dinero o del placer. Es el caso que muestra el Evangelio de hoy, en que Jesús habla justamente de estos 2 tipos de personas. Uno tenía nombre, Lázaro, era pobre, era miserable. Interesante que este pobre que se fue al cielo tenía nombre. En cambio, el rico que se fue al infierno no tenía nombre, no le pone nombre Jesús, como que perdió su identidad. La tradición le llama epulón, pero es la tradición de la iglesia, porque la palabra épula significa banquete, y como el Evangelio dice que él vivía todos los días dándose banquetes, entonces así le han llamado epulón, pero el Evangelio no menciona un nombre para él. Simplemente dice que durante en vida estaban juntos, convivían, porque Lázaro estaba a la puerta de ese señor, de esa mansión, y el epulón nunca se preocupaba de la salud de Lázaro, nunca le daba una comida digna, alguna sobre que quedase después de las fiestas. Él tenía que alimentarse de la basura y nadie lo curaba, nadie lo sanaba, porque estaba muy muy enfermito y apenas los perros tenían compasión de él y le lamían las llagas.
O sea, bastante triste la situación de Lázaro, pero insisto en el nombre porque Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro, Lázaro de Betania. Y este Lázaro no era pobre precisamente, era riquísimo, ¿no? Tenía muchísimas propiedades dentro de Jerusalén y en muchos otros lugares, y servía con sus bienes al Señor, igual que sus hermanas Marta y María Magdalena. Entonces, sin embargo, lo que quiere decir Jesús es que los que se van a salvar, los que se van a ir al cielo, son los pobres en espíritu. Y en ese sentido Lázaro era pobre, sin duda, ¿no? Era un pobre en el espíritu, en el sentido de no confiar en sí mismo, sino que confiaba en Dios. Y el Evangelio de Lucas, en este caso, no solamente coloca la bienaventuranza, felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, sino que a continuación dice, ay de ustedes los ricos, porque ya tuvieron su recompensa, y lo que les espera es el infierno. Ese ay de Jesús es terrible, porque está marcando justamente la diferencia o la discriminación, en el buen sentido de la palabra, o la distinción que Jesús va a hacer en el juicio final. Vengan ustedes, benditos de mi Padre, tuve hambre, me dieron de comer, y váyanse ustedes malditos al infierno, tuve hambre y no me dieron de comer. Entonces Jesús dice que irán al fuego eterno. Aquí el Evangelio justamente nos habla de la existencia de este infierno. Dice que el rico Epulón estaba en el infierno quemándose con las llamas, y cuando ve a Abraham al otro lado del abismo, le dice, manda a Lázaro para que moje la punta de mis labios, porque la sed que sufro es un tormento inaguantable. Parece que Epulón estaba acostumbrado a mandar a Lázaro, a lo mejor algún tiempo fue un sirviente de él y después lo dejó fuera, no sé. Pero Abraham le dijo, no se puede. Lázaro ya sufrió todos sus males en la vida, y ahora le corresponde recibir los bienes eternos. Tú tuviste tus bienes en la vida terrena, y ahora tu eternidad la pasarás en el infierno. Así de simple. Y hay un abismo entre ustedes y nosotros. O sea, de aquí no podemos pasar para allá, y de allá no podemos pasar para acá. Entonces hay que descartar que Epulón estaba en el purgatorio, porque del purgatorio sí se puede pasar al cielo. En cambio, del infierno no se puede pasar ni al purgatorio ni al cielo, ¿no? Y viceversa. Hay un abismo, y el que entra en el infierno no sale. Esto hay que decirlo, ¿no? Hay algunos teólogos que han estado diciendo en el siglo XX, sobre todo, que el infierno ojalá esté vacío, ¿no? No lo declaran como una afirmación concreta, porque estarían yendo contra el dogma de la Iglesia, que afirma que sí existe el infierno, pero dicen, deseamos que, y tenemos esperanza, y somos tan caritativos que tenemos esa esperanza, dicen. Por ejemplo, Urs von Balthasar dice exactamente esto: tenemos esperanza de que el infierno esté vacío, que finalmente todos se van a salvar, que la misericordia de Dios va a alcanzar a todos. Y eso es, si uno lo lleva hasta las últimas consecuencias, de afirmar que el infierno va a quedar vacío, o sea, negar que existe el infierno en el fondo, porque una morada vacía no es infierno, entonces eso sería una herejía, claramente, ¿no? Porque Jesús está diciendo acá que existe el infierno y está previniéndonos. Y por eso que Él vino al mundo, para quitar el pecado y para liberarnos de esta esclavitud que nos arrastra hacia el infierno, ¿no? Que es el pecado. O sea, es muy, muy caro el precio que Jesús pagó para nuestra salvación. Y aquí entonces dice al final, en este mismo sentido, Epulón, dile por lo menos a Abraham, a Lázaro, que le avise a mis hermanos que no vengan a este lugar de tormento, que se porten bien, que no cometan el mismo error que yo. Entonces Abraham le dice, tienen a Moisés, tienen la ley, que escuchen lo que dice la Sagrada Escritura. Es que no, dice este Epulón, si un muerto resucita, le van a hacer caso. Y Abraham le dice, el que no escucha la ley, no escucha la palabra de Dios, aunque resucite un muerto, no creerá. No va a creer que existe el infierno, porque estamos hablando de eso precisamente, ¿ya? Entonces, por eso que me llama mucho la atención que hoy en día haya personas que incluso tienen puestos muy fuertes en la iglesia, muy altos quiero decir, que dicen que ojalá el infierno esté vacío, siguiendo a este teólogo Urs von Balthasar y quizás a cuantos otros, ¿no?
porque eso es un engaño total. Y es una pena muy grande que demuestra una falta de fe absoluta en la resurrección del Señor. Porque aquí la palabra de Dios es clarísima. El que no quiere creer, aunque resucite un muerto, en este caso Cristo, no va a creer, no va a querer creer. Y en el fondo de su corazón va a decir: alma mía, come, bebe, pásalo bien, que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios todo lo perdona, no va a permitir que nadie se condene. Entonces, aprovechemos la vida, entonces, pasémoslo bien aquí, comamos y bebamos, que no hay condenación eterna. Entonces, ciertamente, el miedo al infierno no debe ser la motivación principal de un cristiano, sino que el amor a Jesucristo simplemente, ¿no? Pero es muy necesario tomar en cuenta esto, ¿no? Y Jesús hoy día nos advierte. A mí muchas veces me dicen: nunca prediques cosas que estén fuera de la palabra de Dios. Me recomiendan otros hermanos sacerdotes: no hables de revelaciones particulares porque eso no corresponde en una homilía. ¿Ya? Pero hoy día quiero hacer una excepción. La Virgen nos dijo en Fátima claramente que existe el infierno. Incluso le mostró el infierno a los pastorcitos. Y les dijo: mucha gente se va al infierno porque simplemente nadie reza por ellos, nadie se sacrifica por estas almas. Durante la vida es posible entonces que muchos hermanos y hasta nosotros mismos nos convirtamos y evitemos ir al infierno. Pero se necesita mucha oración y sacrificio y sacarnos el velo de la mente de que no existe el infierno. O sea, la Virgen fue muy pedagógica en ese punto, ¿no? O sea, para que entendieran los pastorcitos que existe el infierno, se lo mostró, tal como es. O sea, fue impresionante. Así es que saquémonos de la cabeza la falsa esperanza de que a lo mejor no hay infierno, porque no es así, no es así. Existe y lamentablemente no está vacío. Hay gente que está ahí, hay almas que están ahí, quiero decir, y hay muchos demonios. Y van a haber muchos más todavía hasta el fin del mundo. Entonces, hoy día este evangelio nos invita no a tener miedo, sino que a dar un paso de confianza en el Señor y a decir de ahora en adelante: yo ya no quiero confiar más en mí mismo, ni en este mundo, ni mucho menos en las tentaciones del demonio, sino en Dios, simplemente Jesús. Y Él me dice cuál es el camino correcto para llegar al cielo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Es decir, vivir la misericordia, amarnos unos a otros como Él nos amó y tener una verdadera fe. Una verdadera fe en que Cristo murió, resucitó y es el Hijo de Dios Salvador. Pero esa fe debe tener como consecuencia frutos, ¿no es cierto?, que son las buenas obras. Y por último, quiero hacer la distinción de Santo Tomás de Aquino, en la primera parte de la Suma Teológica, de la voluntad de Dios antecedente y la voluntad de Dios consecuente, ¿no? La voluntad de Dios antecedente es que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos se salven. Por eso Jesús murió en la cruz, para que todos tengan acceso y reciban la gracia suficiente para salvarse. Pero eso no es lo mismo que la voluntad de Dios consecuente, es decir, la que se aplica en consecuencia a la acción libre del hombre, ¿no? Si nosotros los seres humanos no queremos recibir esta redención y darle el retorno de amor al Señor, lamentablemente el Señor no nos va a poder salvar.